Bueno, damas y caballeros, seguimos adelante este primer día del gran ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en Economía de la Escuela Austríaca del Centro Juan de Mariana de Venezuela, el CEDICE Libertad y la Universidad de Monte Ávila, que es el centro de alto nivel académico que certifica este programa para todos los estudiantes que se están graduando hoy del mismo. Bien, hemos tenido este primer día conferencias muy interesantes. Vamos a seguir en los próximos 2 días con conferencias también muy interesantes. Y me corresponde en este momento el placer y el honor de presentarles la conferencia de Eugenio Guerrero y el periodista Eugenio Guerrero, lo cual realmente me alegra porque me gustaría mencionar que cuando el programa de doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca era apenas un proyecto hace varios años, una de las personas que más intensamente trabajó conmigo en forjar las alianzas que permitieron el desarrollo del proyecto, desarrollar todas las características del proyecto académico, el programa, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo en transformar al Centro Juan de Mariana del simple sello editorial que era en una modesta institución de investigación, publicación y formación académica, fue Eugenio Guerrero. Eugenio es jefe de la Oficina Regional de la Fundación para el Progreso de Valparaíso, periodista graduado de la Universidad Católica Santa Rosa, en Caracas, Venezuela, con experiencia en análisis político y económico. Trabajó en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE Libertad. De hecho, fue durante varios años coordinador del programa CEDICE Joven. Es investigador y asociado del Centro Juan de Mariana, escritor, autor del libro La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la hecatombe republicana en Venezuela, publicado por Editorial Galipán en 2018. Y hoy nos va a exponer la conferencia La teoría del orden espontáneo en la escuela austríaca. Yo diría que este es, por lo menos, mi opinión como economista, el tema central del paradigma austríaco, aunque, por supuesto, eso también es discutible dentro del paradigma austríaco. Cuando concluya esta conferencia, les recuerdo, por favor, en pocos minutos se iniciará la conferencia de Roberto Salinas León, sobre el panorama económico de América Latina, que será una de las conferencias más importantes e interesantes del ciclo. Y sin más que decir, les dejo con Eugenio Guerrero. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Guerrero. Soy parte del equipo del Centro de Economía Política Juan de Mariana. Bueno, también soy miembro fundador de este diplomado, en el cual ustedes están recibiendo una maravillosa formación de la mano con el profesor Guillermo Rodríguez, Oscar Torrealba, Daniel Lajud, Rafael Ávila, entre otros. Y para mí es siempre un placer y un honor poder participar, aunque en este momento no estoy en Venezuela, estoy en Santiago de Chile. Así que desde acá, y bueno, ya que lo digital llegó para quedarse, entonces ya no hay excusas para poder proporcionar una clase. Ya la mayoría de los que están acá me han visto impartiendo clases sobre Hayek, en este caso, y su pensamiento, más que nada en el ámbito antropológico y sociológico, y ciertas implicancias de la filosofía política. Entonces, en este minuto, yo voy a dictar una clase, la cual he titulado Los órdenes espontáneos y los límites de la razón. Tengo varios apuntes y mientras vaya avanzando voy explicándole qué es lo que quiero expresar, quiero detallar sobre el pensamiento, el gran pensamiento de un gran pensador como lo fue Friedrich von Hayek. Como todos saben, él fue Premio Nobel de Economía en el año 1974 y él se embarca, podríamos decir, en una especie de batalla fundamental contra el pensamiento keynesiano, pero la mentalidad de Hayek no lo anclaba solamente a la economía política, sino que por el contrario fue desde la psicología teórica hasta la antropología cultural,
pasó por la economía pura y teórica como economía política y también por la filosofía política. Fue un gran pensador y bueno, yo simplemente lo que voy a dar de clase hoy es simplemente un pequeño fragmento de lo que el pensamiento de Friedrich von Hayek trató de decir, pero muy sustancial. ¿Okay? Entonces, en este minuto voy a colocar mi cronómetro para no excederme en el tiempo. Y la idea es que esta charla, esta clase, que llamé Los órdenes espontáneos y los límites de la razón, traten de responder al menos 6 preguntas que a mí me parece que son fundamentales a la hora de hablar del pensamiento de Hayek, ¿no? Y voy a enumerar primero las preguntas y luego voy a comenzar a responderlas una a una. ¿Ok? Bueno, la primera es, ¿cómo debemos entender las diferencias entre los órdenes previsionales y órdenes espontáneos en la organización de las sociedades? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, ¿qué limitaciones enfrentan los órdenes no planificados? La tercera, ¿cuál es el significado de las reflexiones de Hayek sobre el conocimiento limitado en la teoría social y política? Luego vamos a una cuarta, que es ¿qué implica el enfoque evolutivo de Hayek acerca de la forma en que se agregan los conocimientos en la sociedad? La quinta pregunta sería ¿qué es la gran sociedad de Hayek y en qué sentido se encuentra entre el instinto y la razón? Y para finalizar, la sexta pregunta sería ¿cómo se relaciona el crecimiento de la civilización con el crecimiento, con el desarrollo del conocimiento? Estas serían las 6 preguntas y yo voy a pasar de manera inmediata a responder la primera. Entonces, la primera sería, como les había comentado, ¿cómo debemos entender las diferencias entre los órdenes previsionales y órdenes espontáneos en la organización de las sociedades? Entonces, bueno, para entender las diferencias de ambos tipos de órdenes, primero debemos entender el concepto de orden espontáneo. Yo me imagino que todos lo saben, lo conocen, pero es bueno siempre recordarlo a la hora de poder decirle cuáles son las características sustanciales. Entonces, si entendemos que los órdenes espontáneos son, en palabras de Hayek, y en este caso estoy citando su libro Derecho, Legislación y Libertad, dice, son estructuras ordenadas que, aunque fruto de la actividad plural, no son consecuencia del designio humano. Eso lo dice en el párrafo 3, en el segmento Las dos fuentes generadoras de orden, ¿no? Entonces, es decir, que una gran parte de las formaciones sociales no son fruto de un plan humano, a pesar de ser el resultado de la acción humana. Y podemos contraponer a este tipo de orden el llamado taxis, que es un orden creado, planificado y pensado por el ser humano, fruto de su inventiva. Un orden que el autor también llama organización. Entonces, antes de entrar a las diferencias, es bueno enfatizar que Hayek, en un libro que se llama La Contrarrevolución de la Ciencia, cuando define lo que es la sociología o para qué sirve la sociología, precisamente es para explicar cuáles son aquellos órdenes que son resultado de un proceso de interacción, pero que no fueron planificados conscientemente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que no lo planificamos en términos generales, pero vamos planificando nuestras vidas en términos específicos? Bueno, precisamente la sociología lo que se encarga de explicar, según esta visión compositiva y evolutiva, que es la metodología que utiliza Hayek, es precisamente que de esa interacción de múltiples acciones humanas se desencadenan un cierto tipo de órdenes que nosotros no preveíamos que se iban a generar. Entre ellos está el lenguaje, la propiedad privada, el Estado de Derecho, las costumbres, entre muchas otras, ¿no? Entonces, ya para pasar a lo que son las diferencias en los órdenes, me gustaría primero explicar qué es este orden taxis o orden creado, ¿no? Entonces, cito nuevamente a Hayek en el párrafo 1, en el segmento acerca de las específicas propiedades que los órdenes espontáneos coinciden. Y dice lo siguiente, son órdenes relativamente sencillos, limitados por el grado de complejidad de lo que la mente de su creador o creadores pueden abarcar. Precisamente por ello, porque como tenemos un conocimiento limitado y como tenemos una capacidad limitada de generar y adquirir conocimientos, entonces en esa medida que se encuentran limitados estos órdenes, porque por eso es que dice relativamente sencillo, a diferencia de un orden que surge de la diferente interacción de millones de personas, ¿okay? Que es un conocimiento no acumulable, no articulable, subjetivo, privativo y fundamentalmente disperso. Entonces continuemos. ¿Cuál es la segunda característica de este orden taxis relativamente sencillo? Bueno, que por tratarse de creaciones deliberadas están condicionadas a los propósitos que los creadores imponen y a los objetivos específicos que pretenden alcanzar, no más allá de ello. Hasta cierto punto, toda organización se basa en la existencia tanto de algún orden concreto como determinado esquema normativo.
Cualquier organizador solo determinará por medio de órdenes las funciones que cada miembro correspondía desempeñar, así como los fines a alcanzar y ciertos aspectos generales relativos a los métodos considerados lícitos. Esto citando a Hayek en el párrafo 2 de lo que son las normas correspondientes a los órdenes espontáneos y las normas correspondientes a la organización de este mismo libro. Entonces, ya que dijimos las tres características fundamentales de esto, primero que son órdenes relativamente sencillos, y lo tercero que a tratarse de creaciones deliberadas, entonces su límite está precisamente en la planificación que hace el agente particular, ¿no? Y por otro lado, es que cualquier organizador solo determinará por medio de órdenes y funciones a cada miembro, que a cada miembro le corresponda desempeñar, así como los fines a alcanzar. Entonces, esta relación entre medios, fines y proyección estimativa que nosotros hacemos se encuentra limitada básicamente por nuestra proyección y nuestra capacidad de proyectar el futuro. Y por ende, siguen siendo limitados. Luego tenemos lo que se llama el cosmos u orden espontáneo. Y lo primero que nosotros tenemos que enfatizar como características es lo que dice Hayek en este mismo libro, en el segmento que dice acerca de las específicas propiedades que los órdenes espontáneos coinciden. Y dice lo siguiente: su grado de complejidad, a diferencia del taxis, no está limitado por lo que determina mente humana o por lo que la mente humana puede dominar. Por ello, el autor argumenta que una de las características es que no necesariamente están al alcance de nuestros sentidos. Estos son los únicos capaces de integrar un número de datos concretos superior a los que el cerebro alguno puede aprehender. Solo pueden ser fruto del juego de las fuerzas de carácter espontáneo. Esto lo dice Hayek en el mismo párrafo. Luego, la segunda característica es que no persiguen un fin determinado, y esto es muy bueno saberlo, porque nosotros como seres humanos perseguimos distintos fines, y los órdenes que creamos, sencillos y limitados, persiguen aquellos fines que nosotros nos proponemos. En cambio, el orden espontáneo no persigue un fin en específico. Entonces, pero el ser humano al descubrirlo, o al captar su existencia, estamos hablando del orden espontáneo, puede materializar sus deseos, como en el mercado. Nosotros no sabemos cuál es la finalidad real o última que tiene el mercado, sino lo que sabemos son cuáles son las finalidades que nosotros como agentes que interactuamos en el mercado perseguimos y queremos lograr. Entonces, algunos órdenes de este tipo son el mercado, el lenguaje, la moral, entre otros, que se los había nombrado más adelante. Luego, como tercera característica de este tipo de órdenes, es que solo se puede captar y predecir el carácter general del orden resultante y nunca la posición concreta de cada uno de sus elementos con relación a los demás, porque la razón es muy limitada. Entonces, aquí es muy bueno porque Hayek sostiene que solamente podemos realizar lo que él llama pattern predictions, o sea, patrones de predicciones, pero nunca una predicción concreta. Incluso algo así llamado como un pronóstico general, más no nunca predicciones específicas. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos cómo el futuro se nos presenta, porque simplemente solamente podemos ver los resultados después de que se ejecuta la acción. Es lo que llama Popper la retrodicción. Y no necesariamente sabemos el resultado antes de que la acción se haya ejecutado. Entonces, esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tres características de estos órdenes? Primero, bueno, su grado de complejidad. ¿Por qué? Porque los protagonistas de este orden es el ser humano que intercambia de manera sistemática y van generando estos tipos de órdenes que son muy complejos, que tienen un nivel de cantidad de información tan inabarcable y tan difícil y tan complicada de poder identificar, que simplemente son órdenes que tampoco podemos saber cuáles son sus fines específicos, no persiguen un fin determinado, esa sería su segunda característica, sino que los que persiguen fines determinados somos los seres humanos cuando los planteamos y los vamos cambiando, no son fines estáticos. Y por ende, la tercera característica, solo se puede predecir su carácter general a través de estos pronósticos generales, estos patrones de predicción que habló Hayek, pero nunca ámbitos específicos. Y para eso les voy a dar un ejemplo. Cuando uno ve que en un país llega un gobierno socialista, un régimen socialista, una dictadura socialista totalitaria, uno lo primero que se percata es que si intenta abolir la propiedad privada o intervenirla, ya sabemos, ya podemos predecir o pronosticar de manera general qué es lo que va a ocurrir en ese país. Por ejemplo, si hacemos un control de precios, ya sabemos que se va a generar de manera subsiguiente escasez. De eso no tengan ninguna duda. Y eso no es predecir específicamente en qué ámbitos o aspectos o productos se va a producir escasez específica. No, sino que por el contrario, sabes que en general se va a producir porque tenemos un análisis institucional
de estos órdenes espontáneos que son tan complejos que solamente podemos identificar qué posiblemente pueda pasar aplicando principios ya sean praxeológicos o principios metodológicos muy hayekianos, o sea, compositivos evolutivos. Entonces podemos realizar, o por ejemplo, ¿qué pasa si se logra abolir la propiedad privada? Bueno, ya sabemos que es imposible el cálculo económico, porque es imposible que aparezcan los precios. Y sin precios no hay cálculo. Eso lo explicó Ludwig von Mises, pero de una metodología distinta a la de Hayek precisamente. Pero siguen siendo patrones generales de predicción. Esto para que vayamos enfatizando. Entonces, ya luego de haber respondido esta pregunta, la pregunta es cómo debemos entender la diferencia entre órdenes previsionales y órdenes espontáneos en la organización de las sociedades. Entonces, pasemos a la segunda. Lamentablemente, si tienen alguna duda, no se los puedo preguntar porque esto es grabado, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a la segunda pregunta. Entonces, ¿qué limitaciones enfrentan los órdenes no planificados, es decir, los órdenes espontáneos? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo vayamos asumiendo, y yo voy a tomar varios análisis del propio Friedrich von Hayek y su libro. Entonces, lo primero que tengo que comentarles es que estos órdenes, que por no ser planificados, pero se prestan al descubrimiento y a prácticas vinculadas al ensayo y error, pero no con generación de resultados, aunque no estén establecidas como criterios rígidos, porque pertenecen a miles de decisiones distintas que cambian constantemente y cada particular logra materializar su objetivo, o por lo menos tener cierta certeza que por esas fuerzas espontáneas puede salir más fácil poder lograrlo. En palabras de Hayek, se tienen que aumentar un campo operativo precisamente porque es así como se le hace susceptible de integrar muchas circunstancias que las que podrían captarse directamente a través del conocimiento. Esto lo dice Hayek en el mismo libro. Entonces, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo traducimos esto lo que acabo de decir? Bueno, es decir, se hace necesario realizar ciertas normas que podrían establecerse con criterios de organización, de ese orden taxi, ¿recuerdan? Para darle validez al orden espontáneo, o espontáneo no es tan sencillo de predecir. Y ahí es donde comienza a aparecer el derecho. Ahí comienza a aparecer la positivización de las normas, comienzan a existir los reglamentos, comienza a existir la determinación de organizaciones que se encargan de hacer cumplir estos reglamentos, que podemos llamar el Estado, gobiernos, en cualquier tipo de estructura que no necesariamente son Estados-naciones o formas de gobernarse distintas. Lo que trato de decir es que, básicamente, como no podemos predecir y como esto nos fija un fin en específico, lo que nos queda simplemente es poder captar cuáles son estas normas generales que nacen de este orden, o simplemente que son fuentes de este orden, y a través de ellos generar organizaciones que nos permitan hacerlas cumplir. ¿Okay? Básicamente, nadie inventa la propiedad privada, nadie inventa el dinero en específico, lo que simplemente a través de la interacción espontánea nacen, y a través de ello comenzamos a generar normas que ya sea que la dejamos implícitas y no escritas, o la positivizamos, pero precisamente para que se defiendan ese tipo de instituciones que no fueron creadas por nosotros, sino que simplemente son fruto de nuestra acción humana, pero nosotros no podemos controlar la discreción. Ese es el tema. ¿Ok? Luego, aquí otra limitante que es muy relevante, en la cual voy a citar a Hayek, resumiendo una cita, dice: el hecho de que la mayor parte de los seres humanos ajusten sus comportamientos a tal regularidad no bastará. Sin embargo, para que el orden quede estructurado, es decir, no se tratará de condición suficiente que por sí sola permita imprimir a dicho comportamiento un carácter social ventajoso. Para que ello ocurra, quienes integran la colectividad deberán observar otras normas convencionales, es decir, ciertas regularidades de comportamiento que no deriven de las individuales apetencias personales y conocimiento acerca de las relaciones causa-efecto correspondientes a su entorno, sino que insertas en el ámbito normativo indiquen a los sujetos lo que en cada momento en justicia corresponde no hacer. ¿Okay? Entonces la participación humana en la generación de este marco normativo es vital. Entonces el orden espontáneo no lo mantiene por sí solo, sino que por el contrario, debido a que es fruto de la acción humana, pero un designio humano, precisamente es esa capacidad que nosotros tenemos de percibirlo, no predecirlo, tampoco ajustar un fin específico, pero sí poder adecuar nuestras interacciones para que la propiedad privada, el dinero, el derecho tengan sentido. Perfecto. Entonces luego se da el hecho que hoy en día algunos órdenes espontáneos basados en normas conscientemente elaboradas pueden, sin embargo, ser de carácter espontáneo, habida cuenta que sus peculiares manifestaciones, disculpen, dependerán siempre de innumerables circunstancias que el autor correspondiente
que el autor de correspondiente esquema ni conocía ni podía conocer. Esto lo dice Hayek en el párrafo número 13 de órdenes espontáneos son resultados de la sumisión a sus elementos a algún esquema normativo. ¿Okay? Aquí lo que hice fue citarlo directamente. Pero vale aclarar algo muy importante. Pero lo que contiene ese orden en su aspecto concreto depende de aquellas particularidades solo conocidas por aquellas personas que se desenvuelven en el ensayo y error sometidos a normas y que les permite cierta ventaja frente a otros individuos que la ignoran. ¿Ok? Entonces, aquí se dan dos prácticas importantes para ir cerrando esta respuesta. Pero para complementar y llegar a determinar el orden resultante. La primera, conocimiento de las personas, y la segunda, la elaboración de normas compatibles con las circunstancias que resultan del orden espontáneo. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Luego quiero citar a Hayek, tratando de responderme esta pregunta según su teoría. Entonces él dice, en cualquier grupo humano de regular tamaño, la colaboración descansará tanto sobre el orden espontáneo como sobre la organización deliberada. Es indudable que para muchas tareas concretas las organizaciones constituyen el más eficaz método de cooperación humana al permitirnos adaptar con mucha mayor facilidad el orden resultante a nuestros deseos. Ahora bien, cuando debido a las circunstancias ocurrentes nos veamos en la necesidad de confiar en las fuerzas generadoras de órdenes de tipo espontáneo, nuestro dominio sobre el contenido concreto de los mismos habrá de ser necesariamente más limitado. Entonces aquí, esto lo dice Hayek en el párrafo 1 del segmento El orden social espontáneo hayas integrado por individuos y organizaciones. Básicamente para poder equilibrar que si los órdenes espontáneos son fruto de la acción humana y la acción humana trata en la medida de lo posible de marcar normativamente aquellas prácticas donde se circunscriben estos órdenes espontáneos, o donde circunscribimos, mejor dicho, estos órdenes espontáneos, es importante saber cómo estas interactúan. No es que son compartimientos estancos en los cuales una no tiene que ver con la otra, ¿no? Sino que por el contrario, proyectamos en función de también conocer cuáles son los patrones de predicción que podemos tener. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cierta predictibilidad respecto a la acción del otro. Esto es importantísimo porque las instituciones cuando nacen precisamente para cerrar brechas de incertidumbre. El saber que no vas a robar mi propiedad, el saber que no vas a hurtar, o el saber que no vas a atentar contra los bienes de mi familia, por ejemplo, o que vas a respetar la integridad física y la libertad de expresión de los demás, nos permiten generar comportamientos regulares que nos permiten formar instituciones, ya sean intencionadas o inintencionadas, como son los órdenes espontáneos. Entonces, aunque nuestra confianza por el orden espontáneo sea intensa por su inmensa capacidad de coordinación, resulta conveniente la existencia de un gobierno limitado en sus funciones como el medio y no el fin, que garantice el debido respeto a esas normas, que vienen de lo abstracto a ser colocadas, las que logramos entender, claro está, en los reglamentos y en el marco normativo y jurídico. La sociedad sin muchas complicaciones puede conservarse funcionando en órdenes espontáneos sin la necesidad de estar subordinada al gobierno alguno. Pero como dice John Locke y Ludwig von Mises, ha demostrado ser como institución, me refiero al Estado, la mejor para garantizar el cumplimiento de dichos esquemas normativos. Lógicamente, los anarquistas, especialmente los anarcocapitalistas, estarían totalmente en desacuerdo, pero Hayek no era uno de ellos, ¿no? Ahora bien, me gustaría pasar a la tercera pregunta. Si ya respondimos la pregunta de qué limitaciones enfrentan los órdenes planificados, básicamente sus limitaciones están en que no pueden ser aprehendidos completamente por el ser humano y su conocimiento, sino que se somete básicamente a estos patrones de predicción que te permite cierta certeza de poder actuar bajo ciertos comportamientos y con base en ellos generar cierta estabilidad institucional. Entonces, siempre hay una interacción entre órdenes no planificados y órdenes planificados. Y esto es fundamental entenderlo para luego pasar a la tercera pregunta que nos hacemos acá. La tercera es, ¿cuál es el significado de las reflexiones de Hayek sobre conocimiento limitado en la teoría política y social? Esto es muy importante porque para Hayek esto no solamente era un problema epistemológico, ¿no? o como un problema de conocimiento, sino que esto tenía también implicancias en el ámbito político, económico y filosófico. Entonces, básicamente, él desarrolló una teoría muy buena, que es la teoría del constructivismo, o el racionalismo ingenuo, si podríamos decir, versus el racionalismo crítico, ¿no? Que es aquella persona que es capaz de poder aprehender sus propias limitaciones para planificar el futuro suyo y el de los demás, y en el orden social más aún.
Entonces, ¿cuáles son el significado de estas reflexiones que vamos a hacer con respecto a Hayek, la teoría del conocimiento, lo social y lo político? Bueno, lo primero es que las reflexiones de Hayek son rigurosas tanto en el análisis de la condición del hombre con capacidad limitada para almacenar conocimientos, como también los límites de la razón para entender las estructuras y reglamentos específicos de los órdenes espontáneos. Entonces, en palabras de Hayek, voy al párrafo 2, de los órdenes espontáneos son resultado de la sumisión a sus elementos, algún esquema normativo, dirá lo siguiente: las normas que rigen la conducta de los elementos que integran un orden espontáneo no precisan ser conocidas por estos, siendo solo necesario que los elementos reaccionen según corresponde al esquema. ¿Ok? Vuelvo y cito en el párrafo 3. No cabe duda que el hombre no es consciente de cuántas normas gobiernan su actividad, en el sentido que sea capaz de enunciarlas verbalmente. Entonces Hayek plantea dentro de su teoría social el aspecto de la contemplación y observación del individuo de ciertas normas las cuales permiten asegurarse de la existencia de estructuras sociales, que como no las crea él en específico, sino que se crean espontáneamente en la cooperación social. Cuando el hombre posterior a esto hace introspección a un nivel significativo, verá necesario expresarlas a fin de facilitar su aprendizaje, pero también fundamentalmente su transmisión, que para Hayek esto es fundamental a la hora de explicar la sociedad en términos antropológicos. Y el ensayo y error pueda corregir las desviaciones inadmisibles del comportamiento cuando surgen diversas opiniones, hasta contrapuestas para mejorar la condición con otros. Entonces, el planteamiento político de Hayek es profundo y polémico porque coloca el freno científico en el área de las ciencias sociales, claro está, con respecto a la idea de la intervención para corregir supuestos errores en las relaciones sociales. Cuando normalmente siempre le decimos al Estado que corrija ciertos errores, no entendemos que el Estado es una agencia y un aparato de dominación que está integrado, formado y conformado por personas como nosotros, con conocimiento limitado, que no tienen ni la menor idea de cómo planificar el futuro de los demás, porque también se ven imposibilitados, y que precisamente aquellos que tienen la autoridad en esta agencia de dominación para corregir errores, cuando lo corrigen y fallan, sus fallas terminan siendo catastróficas dependiendo de la dimensión de ese propio Estado. Entonces, por ende, conocer epistemológicamente cuáles son nuestras limitaciones nos llevan siempre a considerar lo que se llama la humildad intelectual. Entonces, palabras de Hayek, dice: la organización se enfrenta a este respecto con el mismo problema con el que tropieza cualquier intento de ordenar cualquier actividad humana de tipo complejo: que los individuos implicados se avengan a colaborar, aportando el efecto a ese conjunto de conocimientos que el jerarca no posee. Nadie, desde luego, ha conseguido hasta ahora ordenar deliberadamente cuántas actividades integran el normal quehacer de una sociedad compleja. Y esto es totalmente cierto. Y más porque si nosotros no creamos las instituciones, porque están sometidas a un conjunto de variables impredecibles, entonces, ¿qué nos hace pensar que una agencia que llamamos taxis o organización como el Estado, integrada por personas iguales que nosotros, podría hacerlo en lugar, o sea, podría hacerlo al contrario de nosotros? Entonces, simplemente Hayek allí diría incluso que existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento científico y el conocimiento práctico. Interesante el conocimiento científico es que el conocimiento científico es lo que se le puede dar a un conjunto o una red, ya sea de burócratas o científicos, que tienen conocimientos generales y específicos de ámbitos particulares o ámbitos generales y universales, pero que no tienen nada que ver con el conocimiento práctico, que es el conocimiento de tiempo y lugar. La gran diferencia es que yo puedo tratar de hacer predicciones con un conocimiento científico en específico en aquel momento, o tratar de postular un conocimiento universal a través de este conocimiento científico, pero ese conocimiento es distinto al de la interacción social en el mercado, precisamente porque es un conocimiento de tiempo y lugar que va cambiando y se va generando de manera sistemática y que es incontrolable. Y por ende, Hayek dice, bueno, básicamente los procesos de mercado de interacción espontánea es conocimiento práctico, y este conocimiento práctico es que surge en las instituciones sociales, espontánea. Y por ende no podemos hacernos la idea o creer que una agencia estatal o de burócratas puede, en cierta medida, no solamente acumular el gran conocimiento que se genera en la población, sino que incluso poder manejarse con los cambios sistemáticos que va teniendo dentro de la propia sociedad. Entonces, y los voy a poner un ejemplo muy claro para que esto no se escuche abstracto. El ejemplo de una panadería. Por ejemplo, si yo tengo una panadería
y yo tengo años con esta panadería y me está yendo súper bien. Precisamente me da súper bien porque yo no solamente conozco mi negocio personalmente, sino que si se llega a dañar el horno, sé dónde están los que los pueden arreglar, sé cuáles son los mejores proveedores, no solamente del horno, sino de la levadura y de todos los ingredientes, cómo realizarlos, quiénes son los mejores, cuál es el precio de mercado que me conviene para cada uno de los productos. Y con esto, innumerables ejemplos que podrían salir de una persona que realmente tenga una panadería. En este caso yo no la tengo. Pero ese conocimiento solamente es un conocimiento práctico de tiempo y lugar. Se podría imaginar si un burócrata del Estado intenta controlar una panadería y a través de dictámenes y de órdenes firmadas intenta decir, bueno, podemos comprar a tal proveedor y a este no, porque el precio controlado no se aplica más a este proveedor. Y mientras todas estas sartas de planificación intenten dar resultados, entonces o la gente ya se murió de hambre por un lado o simplemente ya se perdió la venta. Y por ende, como mecanismo de coordinación, que en este caso para eso están los precios, siempre van a ser infinitamente mejor, más rápido, más adaptativo que cualquier conocimiento científico que se tenga sobre lo que es una panadería manejada por un burócrata, ¿no? Entonces, ahora vamos a la pregunta 4, nos vamos acercando a la pregunta, o sea, nos vamos acercando no al final, sino ya casi al final. Que la pregunta 4 dice, ¿qué implica el enfoque evolutivo de Hayek acerca de la forma en que se agregan los conocimientos en la sociedad? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué implica el enfoque evolutivo de Hayek acerca de la forma en que se agregan los conocimientos en la sociedad? Okay, entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque una de las innovaciones de la Escuela Austríaca de Economía, y aún más desarrolladas por Hayek, es el individuo como generador de información, de conocimiento de tipo subjetivo, disperso, descentralizado, entre millones de personas, pero buscando sus fines propios. Esto en contraposición a las teorías del conocimiento, que el conocimiento supuestamente está dado en un mundo en equilibrio, donde las innovaciones vienen por sí solas y la creatividad brilla por su ausencia. Son los modelos de conocimiento perfecto y de equilibrio perfecto, ¿no? Aquí es donde el enfoque evolutivo de Hayek logra engranar y hacer la conexión fundamental entre los intervalos de tiempo donde el individuo percibe oportunidades de ganancia y con su función empresarial innata las aprovecha para generar beneficios propios, y la de los nuevos avances en el mercado materializado en las innovaciones, en las cuales, en un mundo desequilibrado, permiten a través de la creación y el conocimiento, la base de la sociedad es un conjunto y en todo ámbito. Se voy a citar a Hayek en el párrafo 4 del segmento del libro, donde dice el respeto al orden espontáneo y la posibilidad de controlar los acontecimientos. Entonces dice, el orden del mercado en especial, normalmente, solo con un determinado grado de probabilidad asegurará la estructuración de las relaciones esperadas. Se trata, sin embargo, del único modelo capaz de integrar eficazmente, en un orden único, un elevado número de actividades basadas en la disponibilidad de una serie de personales conocimientos dispersos. Entonces dice, vinculado al orden político y social, esto ya es un análisis mío, Hayek da un papel fundamental al conocimiento, analiza hasta qué punto en que se asegura la motivación personal del ser en la persecución de sus fines, no solo lo lleva a cooperar para vivir en sociedad y de esta manera lograr la coordinación natural dentro del orden espontáneo descubierto y legitimado por ensayo y error, sino que en esos mismos incentivos de movilizarse por aumentar su nivel de vida y de acceso a materializar estos fines, indiscutiblemente lo dirige no solo a generar beneficios propios, sino a compartir información, conocimiento y opinión. Si imaginamos esta interacción social entre millones de seres humanos que a través de sus acciones, conductas e inteligencia, manifestando un clima de nuevos valores generados en el tejido de la sociedad, indiscutiblemente esto termina por generar una sociedad con instituciones que evolucionan por esta cantidad de información generada y aprovechada por lo más hábil. Esto es un análisis netamente mío. Entonces, cierro la mención a esta pregunta con una cita muy importante de Hayek respecto al intelecto. Y dirá en el párrafo 3 del segmento normas correspondientes a los órdenes espontáneos y normas correspondientes a la organización. Dirá lo siguiente, si alguien en algún momento lo lograra ordenar deliberadamente la sociedad, la comunidad dejaría de poder hacer uso de una pluralidad de inteligencias, quedando obligada a depender tan solo de una de ellas. El orden social correspondiente no podría ser de gran complejidad, sino extremadamente primitivo, tanto como no tardaría en serlo la mente organizadora cuyo conocimiento y decisiones hubiesen abarcado todo. Como en la estructuración de ese orden no podría intervenir más hechos de los que esa únicamente hubiera sido capaz de captar y asimilar, la experiencia que pudiera llegar a adquirir sería siempre función de las decisiones por ella misma adoptadas
por lo que no podría progresar en cuanto a conocimientos a través de intercambio con otras mentes, que tan imprescindible resulta el desarrollo de la capacidad intelectual. Cierro con este párrafo, esta pregunta, porque al respondernos la pregunta de qué implica el enfoque evolutivo de Hayek acerca de la forma en que se agregan los conocimientos de la sociedad, es básicamente decir y básicamente rechazar de manera tajante no solamente la posibilidad de planificación, sino lo inadecuado que sería la planificación central, incluso en términos de libertad, en términos de progreso. Por ende, el que siempre intenta planificar termina destruyendo no solamente material, sino también moralmente a la sociedad y a la civilización. Vamos con la penúltima pregunta, que es la quinta. ¿Qué es la gran sociedad de la que habla Hayek? ¿Y en qué sentido se encuentra entre el instinto y la razón? Esto es importantísimo, voy a tratar de no extenderme, pero dice lo siguiente. Para Hayek, la gran sociedad es aquella que está conformada por normas que logran establecer la vinculación más exacta posible entre el cosmos, que son los órdenes espontáneos, y el taxis, que son las organizaciones. De manera así poder garantizar la libertad individual. Entonces, aquella sociedad donde convergen distintos tipos de organización, pero las cuales no intentan alterar el cómo los procesos de interacción y coordinación se manifiestan naturalmente en órdenes espontáneos garantizados en su permanencia, vigencia y funcionamiento por la organización más idónea para realizar esta tarea, que en este caso, en palabras de Hayek, el gobierno, donde las organizaciones, que son aquellas que bajo sus estructuras rígidas buscan fines concretos, la normativa les impide distorsionar las fuerzas espontáneas de los órdenes institucionales que permitan a los diversos agentes buscar los medios para lograr sus fines, estando la coacción arbitraria de unos sobre otros reducido a lo mínimo posible en el orden social. Para traducir esto, simplemente que cuando decimos que es la gran sociedad para Hayek, bueno, la gran sociedad para Hayek es aquella no solamente que asume que en su concepto de libertad no se halla en este libro, sino otro que se llama Fundamentos de la Libertad. Él define la libertad al decir que la libertad es un estado en el que la coacción de uno sobre otro se encuentra en el orden social reducido a lo mínimo posible. En un tipo de sociedad así, lo cual es importante determinar, este tipo de sociedad se generan órdenes espontáneos y este orden institucional, que es sumamente plausible y que ha permitido la civilización, se conectan con las organizaciones, pero las organizaciones, como están conectadas con ellos, saben cómo operar en este esquema normativo para que los órdenes espontáneos sigan operando sin necesidad de ser distorsionados, ni planificados, ni intervenidos. Entonces, básicamente, Hayek responde de esta manera. Luego me gustaría citar a Hayek en otra cita, que dice: con frecuencia uno o varios núcleos de individuos más íntimamente relacionados entre sí formarán el germen de un orden más amplio y menos rígidamente estructurado. Tales agrupaciones pueden surgir en el seno de una gran sociedad como consecuencia de su proximidad espacial o por cualquier otro motivo capaz de estrechar las relaciones entre sus miembros. Con frecuencia se superpondrán unos a otros, pudiendo cada individuo ser, además de miembro de la gran sociedad, partícipe de otros muchos subórdenes o asociaciones de menor carácter espontáneo, así como las diversas organizaciones que en el seno de una gran sociedad coexisten. Entonces, esta cita es fundamental para poder responder básicamente la pregunta, ¿no? Entonces, cuando hay esta permanente identificación y conocimiento humano de órdenes que permiten a la sociedad influir sobre ellos e intentan perfeccionarlos para progresar, haciendo de esto una cultura institucional, la gran sociedad puede tener una permanencia para su mejor visión evolutiva y de generación de propiedad, de prosperidad, disculpa. Entonces, básicamente, o sea, a nuestra interpretación, la gran sociedad de Hayek es esa sociedad que se conecta, que conoce, que percibe y que sabe cuáles son los límites de la razón para no solamente planificar la vida a los demás, sino que por el contrario también limita aquellas agencias de dominación y de coacción como el Estado para que intenten solventar los problemas que solventan las propias personas en cooperación social. Y luego, para finalizar esta charla sobre Hayek, los órdenes espontáneos y los límites de la razón, vamos a responder entonces la última pregunta. ¿Cómo se relaciona el crecimiento de la civilización con el desarrollo del conocimiento? Repito la pregunta. ¿Cómo se relaciona el crecimiento de la civilización con el desarrollo del conocimiento? Entonces, básicamente, en el caso, o sea, y para eso voy a citar al propio Hayek, en el caso de un orden social, será posible aprovechar los conocimientos de todos y cada uno de sus miembros, sin que resulte necesario trasladar la correspondiente información
a una sola mente ni someterla a aquellos procesos de deliberada adaptación y coordinación que caracterizan el funcionamiento del cerebro humano. Esto es muy importante. Entonces notamos en esta cita la clave no solo del funcionamiento de un buen orden social, más coherente con la naturaleza del individuo, claro está, sino también la que permite que una civilización tenga un punto de partida vital para la evolución social y la convivencia humana del hombre libre. Ese es el aporte que genera el conocimiento y la información descentralizada dentro de las distintas esferas de lo individual. Entonces, cuando uno dice cómo se relaciona el crecimiento de la civilización con el desarrollo del conocimiento, bueno, básicamente porque el ensayo y error y la transmisión de conocimiento y el aprendizaje que vamos heredando de generaciones en generaciones nos permiten ir perfeccionando los conocimientos actuales para poder garantizar a esta generación y a las futuras una mejor sociedad. Entonces, básicamente nosotros somos herederos de un conocimiento acumulado que no generamos, pero sí se generó espontáneamente, que terminó contribuyendo a que los seres humanos en cooperación terminaran por mejorar la calidad de sus vidas, la vida de los demás, pero garantizar fundamentalmente la libertad. Entonces, Hayek no es que se decanta por garantizar la libertad o buscar la libertad porque simplemente ésta sea buena en sí misma o sea un fin en sí mismo que es valorable y fundamental. Sí, por un lado para Hayek lo es, pero por otro lado es precisamente porque solamente en esta condición de libertad el progreso es fundamental, porque esta generación de conocimiento solamente es posible cuando los agentes son libres de interactuar, pero también son libres de acertar y errar. Y en este proceso de ensayo y error evolutivo, dilatado en el tiempo y sumamente extenso e inarticulable, es el que nos permite a nosotros incluso definir nuestro concepto de progreso, que básicamente no se puede definir porque el progreso es lo que nos va haciendo más humanos en la medida en que vamos generando conocimiento, adaptándolo a las circunstancias de tiempo y lugar y generando órdenes institucionales que nos permiten una vida civilizada de muchísimo mejor calidad. Entonces me gustaría cerrar esta exposición, muy corta por lo demás, respondiendo a esta sexta pregunta, o sea, que es cómo se relaciona el crecimiento de la civilización con el desarrollo del conocimiento, citando al propio Hayek, ¿no? Aun cuando sea posible perfeccionar un orden espontáneo mediante la revisión de las normas generales que lo caracterizan, y aun cuando quepa complementar sus efectos mediante la incorporación al sistema de diversos modelos organizativos, en todo momento nos estará vedada la posibilidad de mejorar dichos resultados por medio de órdenes específicas que impidan a quienes la sociedad integran hacer, habida cuenta de sus objetivos fines, el mejor uso de su conocimiento que a su alcance se encuentre. Básicamente la teoría de Hayek es la teoría de la humildad intelectual. Es la teoría de las personas intercambiando y cooperando para poder solucionar problemas institucionales de civilización y supervivencia a través de la confianza mutua y no de la planificación centralizada y coactiva. Y teniendo en cuenta que las organizaciones que creamos no son organizaciones que son exitosas, claro está, desconectadas de lo que estos órdenes espontáneos son, sino que más bien son inspiradas y que son consagradas en el Estado de Derecho y en lo que las costumbres y en esto que vamos heredando nos ha permitido saber qué conservar y qué no, y qué podemos perfeccionar y qué no. Entonces, ya para finalizar esta charla, bueno, agradecerles a todos por escucharme en estos 37, casi 38 minutos para responder 6 preguntas que me hice sobre la teoría de Hayek, compartir con ustedes algunas citas y tratar de aterrizar lo que en cierto sentido a veces es un poco enredado. Claro está. Entonces, bueno, espero verlos muy pronto por allá por Venezuela o por otra clase por Zoom y quedo muy atento. Saludos al profesor Guillermo Rodríguez, a Lorna que está en esta gran labor de poder editar estos videos junto con el equipo. Así que un fuerte abrazo y que tengan un feliz año 2021. Hasta luego.